En un ejemplo anterior habíamos visto cómo conectar dos aplicaciones a través del protocolo de comunicación por red OSC. Teníamos este programa o esta aplicación en PD que hace un análisis de sonido, en este caso mi voz que está entrando por el micrófono, y del análisis deduce el valor de la altura o registro del sonido, entre más grave y más agudo, y el volumen o amplitud del mismo. Con esos datos los estamos enviando a través de ese protocolo a, a otra aplicación que está en la misma computadora. Esta es la dirección IP de una red local, y este puerto 1, 2, 3, 4, 5, que es por donde van a entrar esos datos. Habíamos procurado construir los mensajes de OSC con una dirección inicial o etiqueta que yo le puse arbitrariamente pitch y amp en correspondencia con la altura y el volumen, que es lo que se va a enviar. Y en processing estábamos utilizando la librería OSSP5 y específicamente esta función por donde entran los mensajes de tipo OSC. Y finalmente habíamos asignado esos datos que están entrando a estas dos variables globales definidas acá arriba. Hasta ahí lo que teníamos hecho, y lo otro nuevo es esta suerte de representación análoga al búmetro de PD, donde el nivel de brillo y el ancho del rectángulo se corresponden con esos valores de amplitud que están entrando. Si yo presto un poco de atención a lo que sucede con ese búmetro, me doy cuenta que cuando hago silencio se sigue moviendo y además nunca llega a cero. Nosotros sabemos que no existe el silencio absoluto y siempre hay un ruido de fondo, que además ese ruido de fondo oscila y se mueve de manera aleatoria. Bien, habíamos visto también cómo las señales de cualquier tipo de sensado de un fenómeno físico tiene este tipo de comportamientos. Por ejemplo, una captura de movimiento, un sensor de inclinación o cualquier tipo de sensado, o un análisis de sonido como en este caso, siempre tienen ese modo de comportarse y de ser un poco ruidosos. Y habíamos visto cómo manejar ese tipo de señales ruidosas para amortiguarlas con una función de filtrado para hacer que ese movimiento sea más suave. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar algo un poquito más sofisticado, que es una clase que se va a encargar de hacer ese tipo de ese filtrado y amortiguación, que se llama gestor de señal o gestor señal, y la vamos a usar justamente para eso, básicamente para dos cosas. Primero, para visualizar esto que ahora es muy difícil porque van los números muy rápido, de ver cuáles son los datos en cada momento, que podamos verlo en el tiempo, desarrollado en el tiempo, y además que la podamos gestionar y filtrar para que sea más suave y la podamos usar mejor. Vamos a empezar a utilizarla. Vamos a primero ver qué tipo de constructores tiene. Acá tiene 1, 2, 3, 4 constructores diferentes, con diferente cantidad de parámetros. Uno sin ningún tipo de parámetro y con valores por defecto. Uno que pide un mínimo y máximo. Otro que pide además un factor de amortiguación. Y este último que tiene además un tamaño de muestra para visualizar lo que decía antes de una ventana que nos va a mostrar el histograma de la señal, y otro valor para la derivada que después vamos a ver. Vamos a usar este de acá. Nos pide un mínimo, máximo y un factor de amortiguación. Factor de amortiguación, lo habíamos visto antes, es el porcentaje
por el cual yo amortiguo ese movimiento. Y el mínimo y máximo refiere al mínimo, al valor más chico y más grande de la señal efectiva que yo quiero manejar. Acá vemos que el mínimo anda alrededor de los 40-45 valores en dB de amplitud, y el máximo de andar cerca de los 100. Lo que hay debajo de esto, de esos 40 y pico, que es el valor donde más o menos se estabiliza, es el ruido de fondo. O sea, debajo de 45 lo que hay es ruido de fondo y no es señal que yo necesito o quiero evaluar. ¿Está bien? Sería señal que yo quiero descartar. Entonces no voy a usar el 0 como valor, porque entre 0 y 45 sé que es un ruido y a mí no me sirve. Entonces vamos a poner como umbral de ruido 45 y le vamos a pasar eso como dato mínimo al gestor. Vamos a hacer vamos a declarar el gestor de señal. En este caso hagamos el de la amplitud. Creo un gestor señal para la amplitud y lo voy a inicializar acá. Gestor amp igual new, como se inicializan todos los objetos. Gestor señal, y le tengo que pasar un mínimo, que en este caso era nuestro umbral de ruido, porque es el valor más chico al que que va a ser el valor más chico significativo para mí, y un máximo de 100, y vamos a hacer también un factor de amortiguación y vamos a ponerle 0.9, bastante amortiguado, y se lo pasamos como parámetro al constructor. Ahí va. Bueno, hasta ahí sería la declaración y la inicialización del objeto gestor con estos parámetros. Vamos a ponerle acá, que esto es bastante útil, hacer estas de acá como... Vamos a discriminarlos para que se vean bien. Van a ser como... Vamos a llamarle... las variables de calibración. Con esto vamos a ir calibrando tanto la amortiguación como ese umbral donde está el ruido. Y vamos a ver qué más nos permite hacer el gestor. ¿Qué otro tipo de funciones tiene? Bueno, acá hay una suerte de ayuda arriba, donde, bueno, están los constructores, los miembros de devolución, serían los valores, los datos a los cuales puedo acceder, y las funciones de devolución, o sea, ¿qué me devuelve? Vamos a ver cada una de ellas. Tengo los constructores. Acá tengo la señal filtrada y normalizada, derivada normalizada y una actualizar. Esto es importante. Siempre necesito, como los datos se mueven todo el tiempo, necesito, para hacer el análisis, evaluarlos durante todo el tiempo. Entonces esta función de actualización la voy a tener que ejecutar en el draw. Vamos a sacar esto, vamos a hacer gestor amp actualizar, y lo que vamos a hacer es pasarle el valor de amplitud que está entrando acá desde PD por OSC. En esta función actualizar, que la va a hacer en cada vuelta del draw, lo que hace el gestor es calcular a partir de ese valor de entrada, va a realizar un filtrado ejecutando esa función de amortiguación que habíamos visto antes y calculando una derivada. Y después acá en estas tres funciones está activando un objeto para graficarlo, que también ahora lo vamos a ver, para que se muestren tanto el valor de entrada como el valor ya filtrado y la derivada de ese valor. Vamos a hacer eso. Ahí está. Acá ya estoy mandando a gestionar
al valor de amplitud de entrada, a la amplitud del valor crudo. Y vamos a mostrarlo, a ver qué es lo que se ve. Imprimir, debe tener una función imprimir, acá está, donde le puedo dar, también tiene varias posibilidades, una posición, un ancho, un alto, bueno, y qué es lo que muestra y lo que no muestra. Vamos a dejar el que está por defecto, que nos va a mostrar la señal filtrada y en una posición determinada. Vamos a dejar ese, que sería el primero. Voy a darle sobre la posición, me va a dar un ancho y alto de la ventana por defecto y me va a mostrar el valor filtrado, pero no me va a mostrar la derivada. Entonces le voy a poner imprimir en, no sé, en 200, no me acuerdo cuánto tiene la ventana. Vamos a ponerle a imprimir el valor de entrada y creo que está, vamos a ver. Hola, ahí está. Ahora vemos, fíjense que ahora la representación es en el tiempo. Ya no tengo un valor instantáneo como es el búmetro que antes teníamos o el búmetro que está acá en PD, sino una función que me grafica en el tiempo lo que está sucediendo, en este caso con el volumen. Y lo que veo son dos líneas, una en blanco, gris y una en verde. La función, la línea en gris es el valor crudo de entrada, el que está entrando directamente por PD, o sea, es el movimiento de este búmetro. Y la verde es la señal después de haber sido filtrada. ¿Sí? Ahí estoy viendo cómo difieren las dos. Si yo empiezo a hablar ahora, ahí medio se estabilizan. Me está mostrando justamente lo que pasa con la amplitud en el tiempo. Bien. Vamos a ver qué podemos hacer con eso.